en el Congreso, salió la ley y también salió el veto. Le agradecemos a Julio Cobos, el diputado nacional del radicalismo, por la comunicación. ¿Qué tal, Julio? Aquí la mesa de MZ te saluda. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un saludo a toda la mesa de MZ. Gracias por la comunicación. En primer lugar, ¿cuál es su opinión con respecto a este nuevo veto de Javier Milei? Bueno, hay que evaluarlo también en el contexto que se produce esto, ¿no? Porque después de la derrota que tuvo el gobierno nacional, que nacionalizó la elección en la provincia de Buenos Aires, me parece que él se ha confundido y entiende que el problema fue un problema de estrategia política, a lo mejor por la designación de los interlocutores, por el marco de alianza, por los candidatos, por la propuesta, pero esto va más allá de que puede haber sido un error en la estrategia política. La ciudadanía está percibiendo que los resultados de la política económica, las prioridades que tiene el gobierno no son los adecuados y debe repensar, redireccionar el rumbo de su gestión en total. No hablo solo la del área económica. Entonces, en estas circunstancias donde intenta recuperar el diálogo con los gobernadores, y bueno, esto es un balde de agua fría para aquellos gobernadores que muestran alguna predisposición en tratar de recuperar el diálogo producto de una relación que no ha sido de lo más bueno, que no ha transitado el mejor de los caminos. Y se da también en un contexto de responsabilidad que son de la nación, como es la universidad pública, la educación universitaria, como es el hospital pediátrico Garrahan, donde el gobierno, al no tener presupuesto, nos hemos visto obligados en el Congreso a sancionar presupuesto para cada una de esas áreas, y el gobierno lo ve. Es decir, que estamos hablando de dos situaciones: una donde es pura y exclusivamente responsabilidad de la nación, la responsabilidad de la educación universitaria y el tema del Garrahan, y ya el segundo veto que produce en estos casos, ¿no? Y por otro lado, los otros recursos que son de las provincias, que le dicen, mire, nación, nosotros le vamos a dar esto, lo vamos a dejar por si hay algún desequilibrio en alguna de las provincias, y usted lo distribuye. Pero bueno, no lo distribuye. Fíjese lo que pasó con el tema de Bahía Blanca, la emergencia, todo esto, y a cuentagotas distribuye, según los datos, y depende de las cifras que se tomen a la época. En ambos casos estamos hablando de una distribución del 20% nada más. Entonces el resto, como los impuestos a los combustibles que tienen que ir para la vialidad nacional, para hacer las obras, tampoco lo distribuye. Entonces son un conjunto de cosas donde las provincias cada vez se ven más apretadas en sus recursos por la economía, porque se cae la recaudación y porque los recursos que deberían llegar no llegan más, y por responsabilidad de que son de la nación, como el caso de la obra viable, donde las provincias tienen que asumir esta responsabilidad. Julio, disculpe. Perdón que lo interrumpa, que no lo estamos escuchando muy bien. A ver si podemos retomar o la comunicación o hay un problema de señal. Bueno, preferimos cortar y volver a llamarlo, Julio, si puede ser. Cómo no. Bien, bueno, Julio Cobos, ¿no? Con estas críticas a Javier Milei, por esto que marcaba, ¿no? Por un lado, esta señal que entiende que se debe dar, por un lado, de la nación a las provincias, de abrir el diálogo, pero por otro lado, esto que marca también un balde de agua fría, ¿no? Sí. No reparte los ATN, pero también veta este proyecto de ley, esta ley, ¿no? Votada por el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de senadores, y que sin lugar a dudas, bueno, genera también un paso hacia atrás, ¿no? En este vínculo con los gobernadores, principalmente los dialoguistas, entendemos, que son los que necesita también, no solamente para mantener sus proyectos y sus visiones en el Congreso, sino también pensando en el 26 de octubre y la posibilidad que pueda existir una mejoría en términos de lo que ha sido el resultado del domingo. Una elección provincial en la provincia de Buenos Aires, pero que en realidad fue nacionalizada por el propio gobierno nacional. Sí. Esto ha sido una de las principales
datos de alarma para el gobierno nacional. Ahí lo recuperamos a Julio Cobos. Le pregunto, Cobos, con respecto a bueno, algunas críticas que hacen de la Nación que dicen, bueno, pero los proyectos se aprueban, está bien, sin presupuesto, ¿no? Un presupuesto reconducido, pero no dicen de dónde sale el monto o de dónde tiene que salir el financiamiento, por ejemplo, ¿no? El financiamiento universitario, o en este caso, bueno, se entiende que el reparto de los ATN tiene que ser directamente por el porcentaje que le corresponde, ¿no? En términos de coparticipación. Claro, bueno, justamente es el gobierno que esto no conocemos en rigor qué hace con las partidas y qué prioridades establece él. En todo caso le hemos dado sugerencias donde puede sacar Sí. los recursos para atender, pero son sus responsabilidades. En realidad el problema es el problema de él. Lo que pasa es que no los atiende el problema, ¿no? Ujú. Y en el caso de las universidades, tiene que tener en cuenta que hay una autonomía universitaria que está establecida en la Constitución. Entonces, él le tiene que asignar el presupuesto. Nosotros, a lo sumo, discutir en el Congreso si está bien esos recursos o no, pero el problema lo origina el propio gobierno. Entonces, ellos se escudan en muchos casos con el tema, bueno, no nos dice dónde sale. Y en todo caso se lo hemos dicho, dónde pueden surgir, pero ahí aparecen después las suspicacias y bueno, pero la CIDE eso no alcanza, o aquellas cuestiones vinculadas a otras áreas tampoco son convenientes porque no está en el espíritu de nosotros. Nosotros le decimos, mire, si ustedes distribuyeran los fondos de impuestos a los combustibles, hoy estaríamos hablando de un plan de obra, pero no lo hacen. Entonces, no por Ujú. el Congreso, de administración del Poder Ejecutivo, se está incumpliendo. Sí, y esto, Cobos, bueno, estamos hablando, ¿no? De problemas que son graves en términos, por ejemplo, de la emergencia pediátrica, ¿no? Digo, de sectores que son sensibles, o bueno, el caso también, Sensibles, son sensibles. el caso del financiamiento universitario. En términos político-electorales, ¿cómo cree que le queda, tanto, bueno, en términos de lo que puede ser el respaldo o no de la ciudadanía con respecto a estos vetos o a estas decisiones de Javier Milei? Mire, yo creo que va a ir menguando el apoyo que tiene el gobierno, porque los resultados no son buenos. ¿Y por qué esta táctica del gobierno de confrontar, de agredir, de decir, un gobierno que se ha pasado diciendo vamos a auditar, queremos auditar la universidad, queremos auditar los fondos sociales, queremos auditar la discapacidad? Y lo han hecho, ni siquiera lo han hecho bien, porque no se han visto los resultados, inclusive algunos son motivos de denuncia en la forma, ¿no? Como se han hecho las auditorías. Ahora, no quiere que lo audite él, ¿no? Cuando se los convoca la Comisión Liga al responsable de la Oficina Anticorrupción, se niega a notificarse, lo tiene que dejar la notificación en la puerta. Bueno, todas estas Ujú. cosas, la ciudadanía ya la empieza a percibir. Y ahora, Juan Manuel, la gestión se mide por resultados también, porque el gobierno cree que el objetivo es el objetivo de la gestión es el superávit fiscal. Es un medio el superávit fiscal, no es un objetivo en sí mismo. El objetivo tiene que ser que la sociedad esté cada día mejor, ¿no? Obviamente, por una economía estable que es necesario realizarlo, pero eso es el medio. Ahora, dígame qué área de la economía funciona bien. ¿El turismo funciona? No funciona. Ujú. Ni que hablar acá en Mendoza. ¿Los restaurantes funcionan? No funciona. Se ha caído la actividad. La industria textil está luchando con el tema de China y todas estas cosas. La industria automotriz en baja. La industria de la construcción, ni que hablar. Entonces, la gente ha perdido el poder adquisitivo en muchos casos. Entonces, estas son las cosas que tiene que ver el gobierno y dedicarse a utilizar los datos estadísticos para corregir la gestión de gobierno, no para insistir en algo eh, que está demostrado que solo no derrama y que el propio jefe de gabinete dijo al otro día de la elección en Buenos Aires. Y bueno, no hemos entendido la distancia que hay
entre la macroeconomía y la microeconomía que no ha derramado por sí sola. Entonces, bueno, el Ministerio de Economía tiene que ser un Ministerio de Economía en su integralidad, es decir, Hacienda más desarrollo económico. Y hoy está abocado nada más el ministro a la Hacienda. El resto es juntar plata, no distribuir lo que corresponde para engrosar lo que se llama superávit. Pero eso te puede durar un tiempo. Después lo que vos necesitas es reactivar toda la economía. Y eso es lo que le está faltando al gobierno, ¿no? Y eso lo percibe la ciudadanía, y a mí no me cabe duda que si estuviéramos todos un poco mejor, a lo mejor los resultados de la provincia de Buenos Aires nos estaban compitiendo con una exitosa gestión de gobierno de Axel Kicillof. Y sin embargo, bueno, fue notable la diferencia que sacó, porque bueno, era para elegir a ver cuál era el mal menor, ¿no? Sí, claro. Julio, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Godoy lo saluda. Lautaro. Tengo entendido que usted estudió en la UTN, la antigua Universidad Obrera Nacional, y quiero saber qué opina de lo que dijo Eve Casado en las últimas horas. Por si no lo escuchó, le comento. Dijo que hay universidades improductivas, que son un lugar de ñoquis. Dijo, generalizó de cierta manera al decir que hay muchos, y usó este término, muchos estudiantes que a veces pasan 10, 20 años en las carreras y nunca se reciben. Y cerró diciendo algo que me preocupa porque como que de alguna manera rompe con cierta pluralidad, que es algo que tiene la universidad pública. Hay que ver cuáles son las carreras que está dispuesto el país a financiar. Que está dispuesto el país a financiar. ¿Qué opina de esto que dijo la vicegobernadora? Bueno, a ver, primero que hay universidades y universidades, y hay algunas que tendrán mayor rendimiento que otras. Las carreras de ingeniería, las carreras de medicina son carreras duras, más difíciles, y por lo tanto el tiempo de la media de egreso seguramente es más alto que alguna otra carrera, ¿no? Yo estudié en la universidad tecnológica y trabajé toda la carrera, prácticamente el primer año hice encuestas y el segundo entré a trabajar en el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, y luego por un concurso que se hizo. Y toda la carrera la hice estudiando y con esfuerzo, y me recibí afortunadamente en el mínimo tiempo posible. Pero bueno, no todos tienen a lo mejor la posibilidad, la preparación. Yo tuve una muy buena formación en lo que fue el Liceo Militar, y eso también me facilitó el ingreso a la universidad, ¿no? Cosa que por ahí hoy en día es más dificultoso también con la pérdida de actividad que hemos tenido en los colegios secundarios, ¿no? Y en la escuela primaria también. Entonces hay que verlo el sistema educativo en su integral, pero lo que no me cabe duda, que hay que tener una visión que la universidad en nuestro país ha sido un factor de la movilidad social ascendente, y que si un chico por ahí abandona en cuarto, quinto, consiguió un trabajo, tiene un valor agregado igual, aunque no esté recibido. Es notable la diferencia entre el chico que terminó el secundario y no hizo más nada, el que terminó y es profesional, pero también el que inició sus estudios porque algo le dejó de valor agregado, ¿no? El conocimiento, siempre la educación es importante, y más allá del título que obtenga, en buena hora si obtiene el título, que le da después la habilitación profesional. Pero yo conocí muchos casos de compañeros que por ahí tuvieron problemas en algunas materias o con los profesores, resignaron seguir estudiando o que se casaron, tuvieron hijos, pero aprovecharon los conceptos que están adquiridos. Entonces, nosotros debemos defender la universidad pública, mejorarla, por supuesto, todo es mejorable, auditarla como se audita a través del ACN, pero bueno, no ponernos en posiciones extremas y fundamentalistas. Bien. Como que bueno, la que por ahí se expresa, ¿no? Bueno, justo le iba a repetir el inicio de la pregunta, que opinaba de lo que dijo Eve Casado, pero me parece que con ese final queda bastante claro su opinión. A ver, no lo comparto, nada más, otra cosa no le puedo decir, no comparto la visión, tengo una visión totalmente distinta. Cobos, la última. Bueno, ya sabemos su opinión con respecto a esta alianza entre Cornejo y Javier Milei. ¿Cómo cree que le va a afectar estas medidas que está tomando el presidente y cómo se está moviendo
incluso Cornejo, de aquí al 26 de octubre en las elecciones? Bueno, evidentemente que yo en el interior pienso que el gobernador estaría pensando que ha sido una macana estos vetos, ¿no? Pero bueno, él tendrá que solidarizarse y respaldar la gestión de gobierno, porque ha formado una alianza y creo que tiene la oportunidad de transmitir inquietudes, que seguramente la habrá hecho en el día de ayer, que se reunieron los 3 gobernadores, faltó Jorge Macri, que la verdad que Sí. no tiene relación con el gobierno nacional, a pesar de que le ha cedido los 2 senadores ahora en las listas a La Libertad Avanza, son los que le pueden transmitir algo, ¿no? Y a ver si cambian y redefinen, porque sin duda que lo puede afectar en la campaña electoral, y las otras fuerzas políticas van a utilizar esto, ¿no? Van a utilizar el tema de estos vetos, tratando de llevar agua a su molino, y cualquiera otra fuerza que no pertenezca a esta avanza, es lógico que lo va a hacer. Así que bueno, veremos a ver cómo, y que sé que se va a dar una situación, yo no digo extraña, ¿no? Pero acá hay 2 campañas simultáneas, una provincial y una nacional, Sí. pero que convergen en el mismo día. Uh-huh. Y bueno, el gobierno provincial creo que va a hacer eje de su campaña, mostrando todo lo que ha hecho en materia de obras, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud. Y por otro lado, una campaña nacional donde la nación no quiere hacer ni obras ni viviendas, de que no son sus prioridades. Entonces ahí habrá que ver cómo se articula esa diferencia entre los ejes de un gobierno provincial y los ejes y objetivos de un gobierno nacional, ¿no? No sé, yo no lo tengo claro. Me imagino que los expertos en comunicación y en campaña estarán tratando de diseñar esta campaña electoral que es unificada y que, bueno, tiene matices muy particulares a la hora de llegar a la ciudadanía, ¿no? Cobos, muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego. Hablábamos con Julio Cobos, diputado nacional radical, con respecto a los vetos de Javier Milei, el tema universitario y también de los ATN. 823. MDZ